Continuamos con los comandos de edición avanzados. El comando empalme une las aristas de dos objetos y las redondea con un arco. Veámoslo en el siguiente ejemplo con todo y la revisión rápida de algunas de sus opciones. Vamos a ejemplificar el uso del comando empalme, el cual se encuentra en la sección Modificar. Al pulsarlo voy a aprovechar una de las opciones de la ventana de línea de comandos para modificar el valor del radio del arco resultante. Lo voy a dejar con un valor de 3 unidades. Y después indicamos las líneas que deseamos empalmar. Si yo repito el comando, el valor del radio utilizado en la aplicación del comando anterior se mantiene. En este caso vuelve a ser de 3 unidades. Voy a repetir el comando una vez más, simplemente para aprovechar la opción de la ventana de línea de comandos polilínea, en donde al indicarla, en un solo paso empalma todas las líneas que formen un vértice, como en el caso de este rectángulo. Para no hacer muy largo este video, vamos a hacerlo rápidamente. Me voy a la cinta de opciones, a la opción empalme, y voy a decir que vamos a utilizar la opción polilínea. Vamos a indicar un radio de 5. Ahí está. Y escojo este rectángulo que, como se recordará, es una polilínea y queda creado los arcos en donde hay vértices. Solo era para ilustrar la versión 2015 del programa. El comando chaflán bisela dos aristas a la distancia o ángulo especificado. Las líneas a elegir para el chaflán no deberán ser paralelas, de lo contrario, como es obvio, el comando no puede ejecutarse, aunque no necesariamente necesitan formar un vértice, ya que el comando, además de recortar, puede alargar las líneas hasta el bisel. Las opciones del comando permiten indicar la distancia de cada línea desde donde surgirá el bisel, o bien podemos dar una distancia y un ángulo a partir de la primera línea. Finalmente, si tenemos un rectángulo y queremos biselar todas sus esquinas a la misma distancia, o a la misma distancia y ángulo, entonces, como lo hicimos en el segmento de video anterior, podemos utilizar la opción polilínea toda vez que los rectángulos son polilíneas cerradas. El comando incluye la opción múltiple. Esto quiere decir que necesitamos hacer muchos chaflanes, pero todos tienen las mismas medidas. Bueno, utilizamos esta opción y podemos irlo aplicando a diversos objetos sin necesidad de repetir el comando. Para que quede claro de qué estamos hablando, vamos a ver. Vamos a explicar el funcionamiento del comando chaflán, ¿te parece? Sí. Ok. Primero vamos a hacer un zoom a la parte del dibujo donde vamos a hacer chaflán. Chaflán. Chaflán, sí, chaflán. Mira, aquí está chaflán. Se llama chaflán. Mira, ¿ya viste? Ajá. Sí, se llama chaflán. Bueno, okay. Cuando comenzamos el comando, vamos a indicar aquí, abajito, en una de las opciones, la distancia del bisel. O sea, una distancia que va de este puntito para acá es la distancia a partir del cual se va a biselar. Vamos a aplicar una distancia de 1.5 unidades. Y del otro lado la vamos a dejar igual. Y entonces ya nada más indicamos las líneas que se van a chaflanar. ¿Chaflanar? A chaflanar. Ese es el chaflán. ¿Sale? Vamos a dibujar un rectángulo. Mira, vamos a dibujar un rectángulo. Lo vamos a dejar con la misma distancia, nada más para utilizar otra opción. Voy a volver a poner chaflán. Y luego le voy a indicar esta opción que se llama polilínea, porque un rectángulo es una polilínea en AutoCAD. Entonces le voy a poner una P de polilínea. P. Y nada más. Ya nada más le decimos, pon el chaflán. Ah, pero le vamos a hacer un chaflán más grande, ¿no? Porque está muy chiquito. Entonces le vamos a cambiar la distancia con la letra D mayúscula. Siempre se usa la letra mayúscula. D mayúscula. Y le vamos a poner un valor de 3 unidades. Creo que sí le quedaría. Y ya nada más indicamos la polilínea. Pum. Ahí está. En un solo paso, todas las esquinas que hicieron arista quedaron con un bisel. Tan, tan. El comando quedó explicado, ¿te parece? Ajá. Se dice, bueno. Bueno. Ok, adiós. Adiós.
Vamos a hacer zoom en este dibujo para mostrar otra opción que se encuentra junto con los comandos para crear empalmes y chaflán. Se trata de este botón para fusionar curvas, el cual crea curvas spline para unir curvas abiertas. En este caso voy a indicar esta línea y esta otra. Y observe que antes de hacer clic se muestra una vista preliminar del spline. Vamos a ir a otro dibujo, simplemente para destacar el hecho de que debemos señalar con cuidado los puntos finales o un punto cerca del punto final de las curvas que deseamos fusionar. Por ejemplo, voy a indicar aquí, y este sería el resultado si indico esta línea recta. Pero si indico el otro lado, entonces AutoCAD intenta crear el spline hacia ese otro punto final. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con este arco elíptico. Vamos a complementar este tema simplemente mostrando que en la última versión del programa, en el botón desplegable donde está Empalme y Chaflán, también se encuentra fusionar curvas, tal y como acabamos de mostrar en el segmento anterior, utilizando una versión antigua del programa. Por tanto, el funcionamiento ya explicado es exactamente el mismo. Vamos a mostrar la lista de opciones de los comandos que sirven para editar polilíneas y para editar splines. Sin embargo, la edición de estos objetos se hace más comúnmente a través del uso de pinzamientos, que es motivo de estudio del tema siguiente. Podemos empezar mencionando que para convertir un spline, podemos convertir un spline en una polilínea. Esto es tan simple como escoger el comando que sirve para editar polilíneas y luego escoger un spline. Veamos lo que nos contesta la ventana de comandos. Tengo en pantalla una polilínea y tenemos también un spline. En la sección modificar tenemos los botones que nos sirven para editar uno u otro. Este botón sirve para editar polilíneas y este es el que nos va a permitir editar los spline. Si yo selecciono este que sirve para editar polilíneas y elijo con él un spline, la ventana de línea de comandos me va a preguntar si deseamos transformar ese spline en una polilínea. Si yo le digo que sí, entonces, como puede ver, no ha cambiado su forma, pero ya no es más un spline. Ahora es una polilínea. Obviamente, para poder mantener esa forma, requiere la unión de muchísimos segmentos. El procedimiento para editar polilíneas y splines es muy parecido en ambos casos. Si usted tiene activo el botón de la barra de estado para permitir la entrada dinámica de parámetros, podrá corroborarlo. Voy aquí a pulsar el botón que sirve para editar polilíneas. Voy a seleccionar una polilínea y veremos junto al cursor un menú con las distintas opciones de lo que podemos hacer con ella. Por ejemplo, cerrarla, juntar segmentos, cambiar el grosor de algún segmento, etc. Si nosotros usamos la opción editar vértices, podemos ver un submenú con las opciones de lo que podemos hacer con ellos. En el caso de los splines, es muy similar. Junto al cursor tenemos un menú con las distintas opciones para trabajar con ese spline. También tenemos una opción para editar vértices con un submenú correspondiente. Sin embargo, es mucho más frecuente trabajar estos objetos a través de la modificación de sus pinzamientos, los cuales son motivo de estudio en el siguiente capítulo. Por tanto, mi sugerencia es que practique o que ensaye modificaciones de objetos utilizando estos menús. ¿Se acuerda que en el tema 12 estudiamos las restricciones paramétricas? Bueno, la edición de un objeto con restricciones paramétricas puede obviamente caer en cualquiera de los dos siguientes casos. O que la edición no se contradiga a la restricción impuesta, en cuyo caso podemos continuar sin más problemas, o bien que la edición
choque con la restricción, no sea posible con la restricción. En ese caso, AutoCAD nos presentará un mensaje anunciando dicho problema y obviamente las dos alternativas para resolverlo. Es decir, o abandonamos la tarea de edición o eliminamos la restricción paramétrica. Vamos a establecer algunas restricciones paramétricas en este dibujo. Para ello voy a ir a la ficha paramétrico. Vamos a indicar que una de las líneas es horizontal, otra de ellas es vertical. Vamos a indicar que estos círculos deben ser concéntricos. Y con ello he impuesto algunas restricciones. Ahora vamos a intentar editar estos objetos. La primera línea vamos a intentar aplicar un giro. Como esta opción entraría en contradicción con la restricción paramétrica impuesta, observe que obtengo inmediatamente de AutoCAD un mensaje en donde me da las dos alternativas posibles, o bien eliminar las restricciones para que yo pueda girar el objeto, o bien abandonar esta tarea de edición. En este caso, voy a eliminar la restricción paramétrica impuesta, con lo que puedo girar la línea libremente y la restricción desaparece. En el segundo caso, en el de la línea vertical, vamos a intentar alargarla. Como esta tarea de edición no entra en contradicción con la restricción, esta no cambia y no obtengo ningún mensaje de AutoCAD. Finalmente, vamos a intentar desplazar uno de los círculos concéntricos. Y ahí observe que en sentido estricto tampoco entra en contradicción con la restricción paramétrica impuesta, toda vez que simplemente hace que el segundo círculo siga manteniéndose concéntrico al primero. Por tanto, también lo desplaza. Hasta aquí hemos concluido con la revisión de lo que llamamos comandos de edición avanzados. Sin embargo, aún estamos en la sección de edición o de transformación de objetos, toda vez que aún tenemos en nuestra haber algunas herramientas de modificación de objetos de dibujo en AutoCAD. Vamos a verlos en el siguiente tema.